Bienvenidos a la clase de hoy, tercer año. Vamos a trabajar los oxoácidos y su relación con el pH. La clase de hoy va a ser más bien teórica, vamos a hablar de algunos conceptos importantes, así que bueno, espero puedan tomar nota para después resolver las actividades de una forma óptima. Vamos a empezar repasando una idea, sí que estuvimos trabajando en las clases anteriores, que es justamente esto de los oxoácidos. ¿Qué era un oxoácido? Si recordemos que los oxoácidos siempre están formados de la misma manera, es decir, que siempre tienen la misma estructura química. Recuerden que teníamos siempre un átomo de hidrógeno o más de un átomo de hidrógeno al principio de la molécula. Al final teníamos oxígeno, sí que podía ser un átomo o más de uno. Y en el medio teníamos un elemento no metálico como por ejemplo nitrógeno, cloro, bromo, carbono, ¿sí? Estos oxoácidos entonces siempre se encontraban formados de esta manera. Ahora bien, lo que vamos a estudiar el día de hoy es qué pasa cuando estos oxoácidos se disuelven en agua. ¿Sí? Vamos a ver, ¿sí? Ahora lo vamos a profundizar un poco más, que cuando nosotros disolvemos estos ácidos en agua, las características iniciales que tenía el agua se van a modificar. Ahora bien, dijimos entonces ¿sí? que estos oxoácidos se pueden disolver en agua, pero algo bastante particular va a pasar cuando esto ocurra y es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Cuando estos oxoácidos se disuelven en agua, ¿sí? Lo que va a ocurrir es una reacción química de descomposición, en donde voy a obtener por un lado los hidrógenos que forman parte del ácido o del oxoácido, y por otro lado, ¿sí? El no metal con el oxígeno, sí que quedan juntitos, pero que también se separan de la molécula. Es decir, entonces, que cuando nosotros disolvemos este oxoácido en agua, se parte, ¿sí? Una parte de las que se forman está constituida por el hidrógeno y la otra parte por el no metal y el oxígeno. La parte que nos interesa a nosotros es esta, ¿sí? La parte que está formada por el hidrógeno. Ese hidrógeno queda cargado positivamente y se le da el nombre de ion protón, ¿sí? O ion hidrógeno. Nosotros le podemos decir también hidrógeno positivo, ¿sí? O catión hidrógeno, tiene muchos nombres, pero es este ion, ¿sí? El que a mí me interesa estudiar el día de hoy y el que va, ¿sí? A provocar un efecto muy particular en el agua, que es el que vamos a ver, ¿sí? En unos minutos. Dije entonces, cuando nosotros tenemos un oxoácido cualquiera que se disuelve en agua, ese oxoácido va a generar por un lado hidrógeno y por el otro lado me va a quedar este ion que se llama oxoanión. Si no voy a agregar muchos términos sobre el mismo ya que no nos interesa estudiarlo en este momento, pero sí tenemos que saber que cuando nosotros disolvemos ese ácido se forman estas dos partes. En este caso yo tengo representado en pantalla el ácido nítrico, que está formado por hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Entonces, cuando este ácido nítrico se disuelve en agua, el mismo se parte, se separa. El hidrógeno me queda por un lado, ¿sí? Y el nitrógeno y el oxígeno por el otro. Este hidrógeno, que de vuelta, repito, se llama ion protón, va a provocar un efecto en el agua que vamos a ver más adelante. Si yo tuviera que representar esta situación que vimos más arriba en un dibujo, podríamos decir que nosotros tenemos el agua en el recipiente y cuando disolvemos este ácido, todos estos protones hidrógeno o iones protones que quedan ahí, quedan todos disueltos en el agua. ¿Sí? Podemos encontrar a todos estos protones mezclados entre las moléculas de agua. Ahora, ¿en qué influye esto o en qué cambia al agua? Lo vamos a ver a continuación. Vamos a hacer una aclaración, ¿sí? Nosotros además de los oxoácidos que trabajamos en clase, como el ácido nítrico, el ácido fosfórico, el fosforoso, el sulfúrico, el hipocloroso y todos esos que ya estuvimos nombrando, también hay otros ácidos que usamos cotidianamente en la cocina, por ejemplo, o en otros ámbitos de la vida y que no sabemos que son ácidos. Entre ellos podemos encontrar el jugo de los cítricos, como el jugo de naranja, el jugo de limón, ¿sí? El jugo de la mandarina. El jugo de algunas otras frutas, como por ejemplo el kiwi, la frutilla, ¿sí? Los arándanos también son ácidos, generalmente los frutos rojos. Las gomitas, ¿sí? Que comemos como golosinas, también tienen algunas sustancias ácidas que le dan sabores particulares. El ácido que está dentro de las baterías de los autos también, justamente es una sustancia ácida que ayuda a generar la electricidad que va a alimentar a las distintas partes del auto. Las bebidas gaseosas en general, la Coca-Cola, la Pepsi,
¿sí? El Sprite, ¿sí? Cualquier gaseosa también tiene sustancias ácidas disueltas que le dan un sabor bastante particular. Y por último tenemos, por ejemplo, los vinagres, el vinagre de halcón, el vinagre de manzana, ¿sí? La salsa de soja, ¿sí? Algunos condimentos también tienen sustancias ácidas. Todas ellas, cuando las disolvemos en agua, entonces aportan estos hidrógenos a lo que sería el medio acuoso. Ahora bien, yo dije, bueno, disuelvo el ácido en el agua. ¿Qué pasa? Ahí está justamente el problema, lo que vamos a hablar en la clase de hoy. Cuando nosotros disolvemos estos ácidos en un recipiente con agua o en una porción de agua, el agua, como la conocemos, ¿sí? Ya no está, sino que cambia sus propiedades, se vuelve otra sustancia distinta y es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Esto no pasa solamente cuando disolvemos un ácido. Si por ejemplo yo tengo un vaso con agua y en el agua disuelvo un poco de azúcar, ¿sí? Con solo probarla me voy a dar cuenta de que ese agua ya tiene un sabor. Antes era insípida, pero ahora tiene un sabor dulce. Bueno, algo parecido ocurre cuando disolvemos un ácido en el agua. Además de poder cambiar su sabor, a veces su color y otras propiedades, lo que cambia principalmente es algo que se llama pH, que es lo que vamos a trabajar justamente el día de hoy. ¿Qué es el pH? ¿Sí? Es una medición de qué tan ácida es una solución o una sustancia. Resulta que el agua, ¿sí? Como es, digamos, la sustancia más importante en química, es el disolvente universal, la consideramos la sustancia más pura de todas, vamos a decir que el agua sí tiene un pH que se llama pH neutro, sí es el pH, digamos, más común que podemos encontrar y tiene un valor de 7. Ese pH, cuando nosotros disolvemos un ácido en el agua, va a cambiar. El agua ya no va a ser neutra, sino que va a tener justamente un carácter ácido. ¿Qué queremos decir con esto? En esta escala o en esta imagen que tenemos representada en la pantalla, tenemos la escala del pH. Es una escala muy conocida en química que vamos a empezar a trabajar de a poco, no se asusten, ¿sí? Así que vamos a analizarlo un poquito. Como dije antes, sí, el agua, que está por acá, está en inglés, pero bueno, tiene un pH de 7, ¿sí? Un pH que vamos a llamar neutro, ¿sí? Porque es la sustancia más pura que tenemos, ¿sí? A disposición en nuestro planeta. Cuando nosotros disolvemos cosas en el agua, el pH de la misma va a cambiar. Y dependiendo de lo que yo disuelva en ella, ese pH se puede volver ácido o se puede volver básico. Nosotros el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la escala, ¿sí? Pero de la parte ácida, de la parte básica vamos a hablar la clase que viene. Cuando nosotros disolvemos distintas sustancias, como por ejemplo, dije el jugo de limón, vinagre, café, el jugo del tomate, ¿sí? Distintas sustancias en el agua, esa solución se puede volver ácida, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? La leche, el café, el tomate, el vinagre, el limón, los jugos gástricos, ¿sí? Es decir, los ácidos estomacales y la composición interna de la batería, son todas sustancias ácidas y por eso todas ellas tienen un valor de pH menor a 7. Todas las sustancias ácidas en química, es decir, las que yo disuelva y generen este ion hidrógeno, este ion protón, se van a considerar ácidas. Entre ellas tenemos, bueno, algunos ejemplos acá como están representados. Ahora, ¿cómo interpreto o cómo analizo yo esta escala? Resulta que cuanto más lejos de 7 o cuanto más cerca de 0 sea el valor de pH de una sustancia, quiere decir que es cada vez más ácida. Es decir, si yo acá analizo estas imágenes, la leche, por ejemplo, es menos ácida que el café. El café es menos ácido que el tomate. El tomate es menos ácido que el vinagre y así sucesivamente. Siendo el ácido que está dentro de las baterías, el ácido en esta escala, o de lo que está representado, lo más ácido de todo lo que yo tengo acá. Entonces, cuanto más bajo sea el pH de una solución, es decir, cuanto menos sea su valor, más ácido va a ser ese sistema. Eso sí va a tener que ver con algo que vamos a trabajar a continuación. De la parte de la escala, ¿sí? Que está de 8 en adelante, vamos a ocuparnos la clase que viene. Ahora bien, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿de qué depende la acidez? ¿Sí? ¿Por qué algunas sustancias son más ácidas que otras? Porque lo que vimos acá en la escala es justamente eso, ¿sí? Que, por ejemplo, el jugo gástrico que yo tengo en el estómago es mucho más ácido que el café. Obviamente, porque imagínense que los jugos gástricos tienen que, por ejemplo, desintegrar la comida, ¿sí? Y si
la acidez de esa sustancia sería la misma que la del café, el café, por ejemplo, no lo podríamos tomar, no lo podríamos beber porque nos pondríamos en la boca y nos generaría, por ejemplo, una quemadura, ¿sí? O un daño en los tejidos. Entonces, ¿por qué algunas sustancias son más ácidas que otras? Eso tiene que ver principalmente con la cantidad de hidrógeno que haya en el sistema. ¿Sí? Si yo disuelvo un ácido y se genera, por ejemplo, esta cantidad de hidrógeno que tengo representada acá, pero resulta que en el recipiente de al lado tengo esta cantidad de hidrógeno y en el de al lado tengo esta otra cantidad. Entre los tres, sí puedo visualizar que la cantidad de hidrógeno disuelto que tiene cada uno de estos sistemas no es la misma. Lo que puedo entonces sacar como conclusión es lo siguiente. Cuanto más hidrógeno tenga ese sistema o esa solución, más ácida justamente la voy a tener que considerar y por ende su valor de pH va a ser cada vez más bajito. Es decir, que acá, si yo tuviera que asignar ejemplos, podría decir, este que es el que tiene la mayor cantidad de hidrógeno, podría ser, por ejemplo, el ácido de una batería. Este que está por acá, que tiene menos hidrógeno, por ejemplo, podría ser el jugo del limón, ¿sí? Que es menos ácido que el ácido de una batería. Y este que está por acá, por ejemplo, podría ser la leche, ¿sí? Que si bien es ácida, no es tan ácida como el jugo del limón o como justamente el ácido de una batería. Ahora bien, si veamos acá otros dos ejemplos. El jugo de limón, por ejemplo, cuando lo disolvemos en agua, aporta poquitos iones hidrógeno, iones protón. Entonces podemos decir que es poco ácido y por ende su pH va a tender a ser más parecido a 7 o a ser más alto. En el caso del ácido muriático o clorhídrico, cuando lo disolvemos en agua aporta una gran cantidad de hidrógeno. Por ende vamos a decir que es muy ácido, ¿sí? Y que seguramente su pH va a tender, ¿sí? A ser muy bajito y cercano a 0. Por eso este tipo de ácidos, sí, que tienen esos valores, pueden provocar lesiones en las mucosas o en los tejidos, como por ejemplo la piel. Bien. ¿Qué vamos a decir por último? Sí, ¿para qué usamos estos ácidos? Estos ácidos, sí, con pH justamente menores a 7, sirven para distintas aplicaciones. Cuando hablamos de aplicaciones en química, estamos haciendo referencia a para qué los usamos, ¿sí? ¿Para qué usamos estos ácidos? Para fabricar fármacos, por ejemplo, ¿sí? La aspirina, ¿sí? Que tomamos cuando, por ejemplo, tenemos dolor de cabeza, es un ácido, ¿sí? Que tiene una composición muy parecida, por ejemplo, a la vitamina C. Los podemos usar también para fabricar pinturas y barniz, también para hacer diferentes tinturas para madera, para fabricar plásticos, que si bien no están en la composición química del plástico, estos ácidos se utilizan como medio para poder realizar algunas reacciones que involucran justamente la fabricación de estos materiales. En la fabricación de la plasticola, ¿sí? En los curtidos, en la fabricación de alimentos y también en la composición química de los mismos, y también en el sector agropecuario. ¿Para qué lo usamos en ese sector? Sí, se utiliza principalmente como plaguicida para controlar justamente las plagas y también como fertilizante de los cultivos, ¿sí? Es decir, que estos ácidos son muy importantes a nivel industrial y también justamente al nivel de lo que sería la elaboración de alimentos, tanto en la primera parte, es decir, en lo agropecuario, como también después en la producción, digamos, industrial de dichos sistemas, de dichos materiales. Bien, espero que se haya entendido. Nos vemos en la clase del Zoom para aclarar cualquiera de estas ideas que no haya quedado justamente clara. Espero que sigan bien y hasta luego.